Y bien, estamos ahora, como anunciamos, con los congresistas Javier Bedoya del PPC y Javier Velázquez Quesquén de Concertación Parlamentaria del APRA. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Jaime. Bueno, hay un comunicado de la Presidencia del Congreso de la República que señala que, los presidentes regionales son elegidos para ejercer las atribuciones previstas en el artículo 21, etcétera. Entre los cuales, entre esas funciones, no se encuentra ejercer o participar en huelgas, como expresamente lo prohíbe el artículo 42 de la Constitución. Aquí indudablemente existe abuso de autoridad e incumplimiento de funciones, artículos 376 y 377 del Código Penal. En ese sentido, el señor Gregorio Santos no solo incumple sus funciones legales propias de su cargo de presidente regional, sino que lo más grave es que ha cometido apología del delito de rebelión, puesto que ha elogiado actuaciones de tal naturaleza acontecidas en Ecuador y Bolivia para instar al pueblo peruano a emular tales ejemplos y sacar, entre comillas, al presidente de la República. Ha cometido delito sancionado en el inciso 1 del artículo 216 del Código Penal, etc. Bueno, comunicado de la Presidencia del Congreso. Javier Bedoya, ¿está usted de acuerdo con el tenor de este comunicado? O en fin, ¿cómo tipifica penalmente? ¿Estaría cometiendo algún delito, alguna infracción constitucional o al Código Penal Gregorio Santos con esta actitud? Yo creo que eso le corresponde al Ministerio Público determinar. No he escuchado exactamente, pero tengo referencias de lo que ha expresado este señor. Y creo que encuadra perfectamente... Al pedido del pueblo peruano que saquen al presidente de la República. Bueno, en ese caso está dentro de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, que comprende la rebelión, la sedición y el motín. Habría que ver en función de cuál es el contexto. No ha tomado las armas, no es el caso de la rebelión. Puede ser sedición, o sea, sin desconocer al gobierno legalmente constituido, se alcen armas, tampoco. Motín, el que en forma tumultuaria, empleando violencia contra las personas o fuerza de las cosas, se atribuye el derecho del pueblo y petición en nombre de este para exigir de la autoridad la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones, podría calzar allí, o en una tentativa de... Aquí habla de apología del delito de rebelión, ese es otro delito, ¿no? Bueno, porque está poniendo como ejemplo lo acontecido a unos años atrás en otros países vecinos, que fue precisamente para la gente de Humala el paradigma a seguir, de verdad. Bolivia como Venezuela y Ecuador fueron modelos que tuvieron ellos durante muchos años. Yo creo que evidentemente aquí el gobierno tiene que poner mano fuerte, tiene que parar esto, tiene que poner orden, ¿verdad? Pero tiene que poner orden actuando con los fiscales y con los jueces y con las fuerzas del orden si es que hay desmanes. ¿Qué cosa quieren? ¿Muertos? ¿Qué cosa quieren? Mire, en este momento se están oponiendo al oro en la zona de Espinar. Hace 2 años se oponían al agua en la zona de Espinar. La misma gente. ¿Cómo que al agua? Pero por supuesto, cuando hace 2 años se presentó el proyecto para represar el río, que permitiese en consecuencia tener agua durante todo el año, más cosechas, y además ese represamiento originaba una caída de agua que permitiría una hidroeléctrica, con lo cual iban a tener el canon de la electricidad. Estos mismos revoltosos de hoy en día que dicen que la minera está contaminando, se levantaron en contra del agua, en contra de ese proyecto, paralizando Majesiguas en Arequipa. Entonces, las banderas son cosas secundarias, Jaime. Esto es una estrategia en contra de la democracia, en contra de la inversión, en contra del desarrollo. Esta es la gente que permanentemente necesita de la pobreza para poder tener caldo de cultivo y actuar políticamente. Pero aquí hay que también decir las cosas como son. Están un poco aplicando lo que durante 5 años previos el señor Ollanta Humala hizo y predicó y actuó en el país. El señor Humala estuvo en contra de la inversión extranjera, estuvo en contra de la minería, estuvo soliviantando a las gentes, pidió la vacancia de Alan García con lo de Bagua. Bueno, está comiendo de su propia medicina, eso en realidad ya lo sabemos, pero digamos el problema es actual, no presente. Correcto. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar esta situación? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente es dar cara y dar una explicación al país, el porqué del cambio, que en buena hora se produjo, para bien del país,
a Dios gracias hizo el cambio que ha hecho y ha tenido el giro que todos conocemos y no con las políticas con las que postuló. Correcto, pero tiene que dar una explicación. No puede simplemente un día a paso de polka y así a medias palabras decir que ahora se ha comprendido que una cosa es con guitarra y otra con cajón. Bueno, la hoja de ruta fue elegido con la hoja de ruta. La hoja de ruta es básicamente democrática y basada en el crecimiento. Y los parlamentarios disidentes, al igual que hace 22 años los parlamentarios disidentes del fujimorismo, sostienen que fueron elegidos en la primera vuelta con el otro programa y que por eso es que se sienten que han sido ellos burlados y que se retiran. Entonces, quien dirige no puede estar siempre detrás del fusible primer ministro. También tiene que jugársela y dar la cara. Y tiene que explicar el porqué de sus cambios. Si son razonables, si son motivados y se demuestra las razones que ha tenido, la gente lo va a entender. Pero no puede haber durante años sostenido una tesis, cambiar abruptamente y después simplemente desaparecer del escenario. Javier Velázquez, ¿qué comentario le merece esta instigación a sacar al presidente? Bueno, en primer lugar yo creo que aquí hay, y yo estoy de acuerdo en parte con ese comunicado del Congreso, en el sentido de que al haber esta instigación no solamente de un funcionario público, Humala era candidato, este es un funcionario público que está instigando y utilizando los recursos públicos a maestros, los propios alumnos les impiden ir a la escuela, lo cual resulta grave. Está instigando a que los ciudadanos puedan rebelarse contra el presidente que encarna, queramos o no, la expresión de la soberanía popular. Entonces, el artículo 45 de la Constitución es muy clara y el Código Penal establece claramente qué es sedición, qué es rebelión, y a mí me parece que este es ya el inicio de toda la construcción de esta figura de la apología de la rebelión. Pero al margen de eso, yo creo que el Parlamento le sigue sacando el cuerpo a un tema que es recurrente. Ya el 2004 el señor Fuentes, el presidente regional de Puno, planteaba una posición separatista. Ya Cusco y Huánuco plantearon normas para legalizar la producción y el consumo de la hoja de coca y el Tribunal Constitucional se pronunció. Y hay un presidente regional que promueve recolectar firmas para cerrar el Parlamento. Y ahora vemos a un presidente regional planteando sacar al presidente por mecanismos que no son a través de la elección popular. Si lo quiere sacar el presidente Humala, tiene que ser a través de la elección popular. Yo creo que el Parlamento tiene que asumir su responsabilidad. La vez pasada hablábamos con algunos constitucionalistas, yo planteaba, por ejemplo, que hay que incorporar a los presidentes regionales. Perdón, ¿me permite, Javier, una pequeñita? Pero déjame terminar la idea. Bueno. Y el artículo 99 de la Constitución, incorporarlos como altos funcionarios. Dijeron que es muy gravoso hacer una reforma constitucional. Pero en Alemania, por ejemplo, los Landers, o sea, los gobiernos regionales frente al Estado federal, salvando las distancias, han establecido, por ejemplo, esta figura de los deberes de lealtad al Estado federal. Y aquí nosotros, los peruanos, decidimos ser un Estado unitario. Y los gobiernos regionales, los presidentes han confundido autonomía con soberanía. Autonomía, sí, para poder dictar normas, pero dentro de los principios que la Constitución le ha encargado al Estado nacional. Entonces, no puede haber un gobierno regional que entienda que la autonomía es soberanía y que pueden hacer lo que quieran. Entonces, yo creo que aquí el Parlamento podemos ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que ahí está, todavía estamos construyendo, todavía organizándonos como una oposición, pero yo creo que hay que incorporar. Si no se puede hacer una reforma constitucional, hay que establecer como causales de vacancia, por ejemplo, el deber de lealtad al Estado nacional, en virtud de lo que manda el artículo 43 de la Constitución, y que sea la primera instancia del gobierno regional y que el Jurado Nacional de Elecciones defina hechos de esta naturaleza. Ya es norma común que los presidentes regionales utilicen recursos públicos, los alcaldes, para movilizar, para llevar las movilizaciones, para el solo hecho que impidan que los niños vayan a la escuela es gravísimo. Y por eso es que siempre hemos llamado la atención cuando, por ejemplo, se ha parado la nueva ley de la carrera pública magisterial, cuando hoy día el dirigente regional del SUTEP todavía dice vamos a parar porque queremos que dejen sin efecto esa ley que ha establecido como mérito
la capacidad de los maestros para poder tener mejores remuneraciones. Entonces, yo creo que tiene que haber orden en el gobierno, tiene que haber una posición muy clara. Yo creo que la democracia sí es capaz de, con la Constitución y la ley, poder poner orden, por ejemplo, en el tema de Cajamarca, y que el Congreso ponernos de acuerdo para, no para atropellar a los gobiernos regionales, sino para fijar cuál es el ámbito competencial de los gobiernos regionales y entender que ellos son autonomías que están obligadas por mandato de la Constitución a contribuir a que se puedan lograr los fines que la Constitución le ha asignado al Estado Nacional. No son soberanías. Bueno, ese proyecto de ley, no sé si se está debatiendo, sería importante que se apruebe efectivamente algo que permita, no sé, sancionar, vacar, una causal de vacancia, como usted dice, en fin, incorporarla como el proyecto ha sido presentado hace meses por mi bancada, Jaime. No sé por qué sigue durmiendo el sueño de los justos en las comisiones. Mañana mismo voy a indagar sobre en qué comisión está y qué suerte tiene, porque lo presentamos precisamente cuando recibí un correo que me tuviste la gentileza de remitir hace varios meses, expresando tus preocupaciones en torno a esa materia. De inmediato nuestros asesores trabajaron este tema y presentamos una semana después el proyecto de ley. Ah, qué bien, ojalá que esto se pueda prosperar, porque la democracia tiene que defenderse a sí misma, el Estado unitario tiene que defenderse a sí mismo, ¿no? Si no, esto es la anarquía absoluta. Además, una cosa, Jaime, desde que se han instalado los gobiernos regionales, los fiscales y los jueces provinciales son amenazados. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo en Espinar lo han hecho caminar descalzo a un fiscal. Son amenazados si es que no son comprados algunos, porque no todos los jueces son corruptos, y si no son comprados son amenazados. O sea, se tiene que generar también una forma de cautelar la utilización de los recursos públicos, de tal manera que impidan que, como este señor, el de Cajamarca, pueda disponer que se cierren las escuelas, que los alumnos no vayan, y con que digan, después recuperamos, nunca recuperan, de verdad, eso es un engaño. Entonces, lo que está haciendo es el Estado Nacional, todos los peruanos están financiando la marcha del señor Santos para su objetivo político. No es verdad. Desde que se cayó el muro de Berlín y los camaradas se quedaron sin discurso, ahora utilizan el medio ambiente, la defensa del agua, para levantarla como bandera y levantar al pueblo contra la mayoría. Y creo que la mayoría de peruanos hemos estado por este modelo de desarrollo, que necesita perfeccionarse, claro que necesita perfeccionarse, que tiene que ser más inclusivo, claro que sí. Pero yo creo que la mayoría de los peruanos, casi el 70%, votamos por este modelo, y no es como dicen algunos, que el presidente ha traicionado lo que hay, la voluntad de la mayoría de peruanos. Aquí el Perú votó casi el 70% por mantener este modelo de desarrollo. Y el señor Humala, con el consentimiento de aquellos que lo apoyaron en la primera vuelta, se adecuó a esta hoja de ruta que es, en última instancia, la defensa del Estado de Derecho. La gran suerte que tiene este gobierno, Jaime, antes de que termines, es que tiene una oposición muy responsable. Sí, pues, ellos no actuaron así en el quinquenio pasado. Y ahora les toca hacer gobierno y tener al frente a una oposición integrada por diversas colectividades y frentes políticos, todos los cuales estamos actuando con una gran responsabilidad y apuntalando al gobierno y protegiéndolo de su propia gente. Pero creen que han descubierto la pólvora y no convocan a las fuerzas políticas democráticas que podrían fácilmente apoyar para darle respaldo a estas políticas públicas que son en defensa del Estado de Derecho, ¿no? Varios han pedido efectivamente que el presidente convoque. El expresidente García pidió que se convoque el acuerdo nacional, oídos sordos. Todos los ministros, casi la mayoría del actual gobierno, creen que han descubierto la pólvora, que todo se va a hacer de nuevo. Cuando se necesita un respaldo político general al desarrollo del país, a que salgan adelante los proyectos mineros, que el crecimiento continúe. En fin, yo les agradezco y a la defensa de la democracia, por supuesto. Muchísimas gracias a Javier Bedoya y Javier Velázquez Quesquén. Vamos a una pausa y regresamos ahora con la ministra de Educación, Patricia Salas.